Ujú.
Buenos días, estimados compañeros. Vamos a dar comienzo en un par de minutos a la sesión del día de hoy. Estamos ya próximos a terminar, como ustedes saben. El día de hoy vamos a hacer lo que es la retroalimentación del examen de la semana pasada, que ustedes realizaron el día viernes. Hoy lo revisaremos. Les puedo adelantar de manera general que a casi todos les fue de bien a muy bien, ¿no? En el examen. Bien, ahora, bueno, revisaremos lo que es el examen, la retroalimentación correspondiente y veremos algunos otros temas que no quedaron pendientes propiamente, sino que, bueno, eh, es importante que ustedes también conozcan, dada la situación que bueno, que se ve en el contexto actual, ¿no? Es importante que ustedes manejen también eso. Eso haremos el día de hoy. Y por supuesto, el día de mañana también hay clase, pese a que ya terminamos, pero, pues bueno, ustedes saben que tenemos tiempos asignados, ¿no? Y es lo que tenemos que cumplir, compañeros. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí me escucharon, verdad, compañeros? Sí, profe. Sí, Perfecto, profe. gracias, Nayeli. Bueno, entonces voy a pasar lista. Judith. Presente. Gracias, Judith. Ábalos. Alba. Giselle. Karime. Once. Nayeli. Presente. Gracias, Nayeli. Wendy. Presente. Gracias. Lisandro. Villaseñor. Presente. Gracias, compañero. Nadil. Presente. Gracias, Nadil. Nancy. Presente. Gracias, Nancy. Armando. Presente. Gracias. Jorge Alexis. Presente, profe. Gracias, compañero. Geraldine. Presente. Gracias, Geraldine. Orland. Y Dredd. Presente. Perfecto, muy bien. Bueno, pues vamos a dar comienzo, compañeros, a revisar lo que es el examen. Voy a empezar a compartir mi pantalla en la parte donde está el examen para que nosotros hagamos el día de hoy la retroalimentación correspondiente. Bueno, el examen ustedes se dieron cuenta que constaba de lo que son 25 preguntas de opción múltiple, todas ellas, y había que leerlas con detenimiento y contestarlas, ¿no? Fue un examen hasta cierto punto no tan complejo, sencillo dentro de lo que cabe. Y bueno, empezamos a revisar cada una de las preguntas que les mencionaba yo, que corresponde a lo que es la retroalimentación del curso. Bueno, la primera pregunta nos decía que era la doctrina económica desarrollada por los estados europeos entre los siglos 8 y 16, que consideraba esencial la expansión de mercados y la producción de los intereses comerciales. Ustedes en la mayoría de las preguntas tenían 4 o 5 respuestas. Entonces, bueno, la primera opción que tenemos era la Comuna de París, el cooperativismo, el mercantilismo, los bancos y los prestamistas. Aquí la respuesta casi se podía leer que era el mercantilismo, porque en el mercantilismo, acuérdense ustedes, tuvo un gran impulso a lo que es el comercio, a expandir mercados, a la acumulación de metales, por ejemplo, fue de lo que más se desarrolló durante esta época. En el caso de la Comuna de París, pues eso estaba fuera de contexto,
¿Por qué? Bueno, porque la Comuna de París, para empezar, fue en 1871, que sería el siglo XVII, y aquí ni se menciona el siglo XVII. Y bueno, la Comuna de París no se los expliqué porque no es parte del curso 1, parte del curso 2, pero en la Comuna de París, bueno, vamos a ver que es un movimiento de tipo insurreccional, o sea, de levantamiento, ¿no? Que se da del 18 de marzo al 18 de mayo, acuérdense, dura 2 meses este movimiento, y vamos a ver que es un pequeño gobierno, ¿no?, de la ciudad de París, y es donde se instaura más bien lo que es la clase obrera del mundo, cuyo fin era el socialismo autogestionario. Es decir, aquí los obreros toman el poder de la ciudad de París, instauran un gobierno que dura al menos 2 meses, les decía yo, de marzo, abril y de abril a mayo, del 18 al 18 exactamente. Son 60 días lo que dura, y había, bueno, era de corte revolucionario, vamos a verlo así, donde las fábricas eran abandonadas por sus dueños, los obreros toman el poder que yo les mencionaba. Un segundo, por favor. Sí, les decía yo. Entonces, durante este movimiento que se llama la Comuna de París, estaba mencionándole yo que los obreros toman el poder, eh, abandonan las fábricas, los dueños, ¿no? Vamos a ver que eso pasa, y se somete al gobierno, el gobierno que venía asediendo a la clase obrera. Y cuando termina la Comuna de París, que fue a los 2 meses, esta Comuna de París fue reprimida con extrema dureza, ¿no? Hubo un suceso que se llama la Semana Sangrienta, que vamos a ver que es cuando llegan y atacan con toda la fuerza a los que tenían el poder en ese entonces, a la clase obrera, y se da un suceso en la Plaza Blanche, que es una plaza que tenían sitiada la clase gobernante en este momento, que era defendida por mujeres, únicamente por mujeres. Y ellas son masacradas ahí, ¿no? Eh, ahí sí hay, bueno, hay varias películas que nos hablan de este suceso histórico, y de cómo la fuerza extrema que ocupó el ejército de Versalles. ¿Cuándo empieza el movimiento para disuadirlos? Bueno, empieza el 2 de abril, o sea, como le llaman, el término correcto sería que la comuna fue asaltada el día 2 de abril. Asaltada quiere decir que es cuando se reprime un movimiento social, se asalta en ese momento, por el ejército de Versalles, les decía yo, y la ciudad también fue bombardeada de manera constante. Eh, Hubo varias zonas que fueron tomadas, compañeros, y vamos a ver que fue un movimiento de resistencia, ¿no? Eh, Aunque los obreros formaron su propio batallón, vamos a ver que no fue suficiente, no fue posible, ya que pues aquellos eran más, tenían a su disposición todo el armamento, ¿no? Porque pues habían sido el gobierno predominante, ¿no? En 2 meses no les ibas a quitar el poder, por supuesto. Entonces, bueno, de esto de la Comuna de París ya no hablaré más, solamente les quería mencionar, porque esto se ve en el curso 2 de la Comuna de París. ¿Sale? Ahora, bueno, y otra cuestión que nos decía mucho de cuál era la respuesta era lo que corresponde a la doctrina económica. De ahí, todas, excepto dos, son sucesos históricos. Por ejemplo, la Comuna de París es un suceso histórico. Los bancos, eso no es una doctrina económica, es una institución que representa los intereses. Los prestamistas tampoco, porque no tienen nada que ver con la usura que estamos hablando aquí. Entonces teníamos dos, el mercantilismo y el cooperativismo, ¿no? Entonces, si yo les preguntara a ustedes, ¿qué es el cooperativismo? ¿Me pueden indicar a qué se refiere el cooperativismo? ¿O de qué trata el movimiento cooperativo? Que es lo mismo. Bueno, es un movimiento social, vamos a ver que es un movimiento social
que busca, ¿no?, la cooperación entre los mismos rangos económicos, sociales, para lograr que los productores y consumidores estén en sintonía, ¿no? Es decir, no buscamos financiamiento, sino entre nosotros mismos nos apoyamos, ¿no? Y obviamente el nombre lo dice, busca la cooperación como un medio para lograr beneficio para todos. Es decir, la unión hace la fuerza. Algo así es el movimiento cooperativismo. Entonces, bueno, se descartaba también porque aquí es lo contrario, aquí busca los intereses comerciales de cada uno, por lo tanto es el mercantilismo y obviamente por las fechas, ¿no? O sea, las fechas te decían mucho de quién era, bueno, de cuál era la respuesta correcta. Entonces, en este caso, la respuesta era la letra, voy a ponerlo aquí, C, ¿vale? Letra C. Ok, muy bien. Ahora, tenemos por acá la pregunta 2, que dice, surge, déjenme contestar aquí en el chat que me están haciendo alguna pregunta. Un segundo, compañeros, por favor. Bueno, ya. Continuamos. Bueno, decía yo, entonces la pregunta número 2 dice, surge por la necesidad de nuevos caminos comerciales. Ahí la respuesta, ¿cuál era, compañeros? ¿O cuál era la respuesta de esta pregunta? La D, profe, creo, ¿no? Era la D, exactamente, la expansión, muy bien, y la colonización, exactamente. Aquí, muy bien, Ayeli, esta era la respuesta acertada, ¿no?, de esta pregunta. Vamos a ver por qué. Porque el consumo de artículos asiáticos no tiene nada que ver en este contexto. Nosotros no nos metimos, ¿se acuerdan que no nos metimos en lo que fue Asia? Entonces tampoco tenía mucho que ver. El suceso número 2, que se llama la caída de Constantinopla, vamos a ver que eso fue un suceso histórico, ¿no?, que se da de 1453 más o menos, y se da en lo que fue de mayo, bueno, del 6 de abril al finales de mayo de 1453, se da la caída de Constantinopla por los turcos otomanos, ¿no? Y es un hecho clásico, ¿vale? Vamos a ver que es un hecho clásico y marcó el fin de la Edad Media en Europa, ¿vale? Y bueno, marcó dos cosas. Primero, el fin de la Edad Media de Europa y el fin del vestigio del Imperio Romano de Oriente. Quienes ganan, los otomanos, toman lo que es Constantinopla. Constantinopla que hoy en nuestros días es Turquía, ¿vale? ¿Estamos de acuerdo? Y que antes se llamaba Bizancio. Era Bizancio, Constantinopla y Turquía, ¿vale? Entonces, bueno, eso es importante que ustedes también lo conozcan. Aquí no, no vamos a hablar de la parte de los mongoles y todo eso, porque no es un curso de Asia, ¿no? Circuito Comercial del Pacífico, Asia y Oceanía. Cuando lleven esa materia, si es que ya la llevaron, ahí se ve todo ese desarrollo, ¿no?, histórico de los mongoles, todo eso. Entonces les decía yo, caída de Constantinopla tampoco es, porque lo que les expliqué es un suceso histórico clásico, y si quisiéramos precisar dónde está Constantinopla, vamos a ver que Constantinopla está en lo que hoy les decía yo, Turquía, específicamente en lo que es Estambul, ¿no?, la capital de Turquía. Ahí tenemos Constantinopla, que les decía yo que antes era Bizancio, y hoy, en la historia moderna, lo conocemos como Estambul, ¿sale? Ahora, la tercera opción que decía camino al Mar Rojo para llegar a Alejandría, eso también yo creo que ustedes han leído algo del Mar Rojo, o de qué se llama, o por qué se llama el Mar Rojo. El nombre de Mar Rojo, ¿de dónde proviene, compañeros? ¿Alguien ha leído algo al respecto de esto?
de por qué se le llama Mar Rojo? No, profe. ¿No? Bueno, muy bien, Nayeli. Vamos a ver que el Mar Rojo, ¿por qué se llama así? Porque lo llamaban así tres filósofos, vamos a decirlo, de la escuela antigua griega, perdón. Vamos a ver que fueron tres, que fue lo que fue Herodoto, Estrabón y Ptolomeo. Ellos tres le dan el nombre inicial era Arabicus, o sea, como diciendo mar Arábico, pero más adelante reservan el nombre de Mar Rojo. ¿Por qué? Por el color que tomaba la puesta del sol, a la puesta del sol. Vamos a ver, cuando el sol se pone, es decir, cuando se va ocultando, da un color rojo, eh, un tono rojizo, y por eso ese nombre. Otro nombre que también le pusieron fue el Golfo Arábigo, pero ese nombre no es el que se conoce actualmente, es Mar Rojo. Y vamos a ver que también ese fue un motivo por el que se llamó Mar Rojo. Y el segundo fue por el color rojo de la ropa que usaba Talasa. Vamos a ver que Talasa era una deidad griega que utilizaba un color rojo. Entonces, en honor a ella, también utilizó el nombre de Mar Rojo, ¿no? Y bueno, eso tampoco tiene que ver con esto. Tenemos con la expansión y colonización, como la compañera Nayeli nos dijo, y en efecto, esa es la respuesta correcta. La respuesta D. Ahora, dice, simboliza perfectamente la concentración del poder en el monarca. Ustedes saben que vimos, cuando hablamos de la monarquía, dijimos que la frase primordial de ese suceso histórico era la que se conoce como el Estado soy yo, ¿no? Las demás frases de primero yo y después yo, esas son de refranes populares, ¿no? Recientes, de primero yo, después yo y al último yo. Luego la de mi divino estado, tampoco, eso no tiene nada que ver, sale de contexto totalmente. La ley me pertenece, tampoco, eso tampoco tiene que ver. Y por lo tanto, la respuesta acertada era la respuesta B, ¿verdad? Muy bien, B. La respuesta B. Seguimos entonces. Pregunta número 4 dice, movimiento cultural iniciado en el Renacimiento. Del Renacimiento hablábamos como 2 o 3 clases, ustedes se han de acordar, mencionamos cuál era el movimiento que inició, bueno, más bien que está pegadito al Renacimiento. Dijimos, nace el Renacimiento y pegado a este nace este otro movimiento. Entonces, a ver, si quisiéramos ir descartando la revolución cultural, no tiene nada que ver. Una pregunta, compañeros, ¿qué es el ocultismo? ¿Alguien sabe qué es el ocultismo? ¿Alguna vez han escuchado qué es el ocultismo? ¿A qué hace referencia? Digo, ¿alguna vez se han preguntado qué es el ocultismo? Compañeros, ¿alguna vez han escuchado qué es el ocultismo? Compañeros, ¿alguna vez han escuchado qué es el ocultismo? Yo no, profe. ¿No? Bueno, No, vamos a Yo ver. tampoco. No, nunca, ok, bueno, es importante que conozcan, no quiere decir que ustedes lo practiquen ni nada, pero ¿qué es el ocultismo? Bueno, vamos a ver que el ocultismo es una derivación de las ciencias ocultas, ¿no? Donde toman poder lo que es la magia, la alquimia que es las cosas mágicas, obviamente, la adivinación, ¿no? Que desde la antigüedad vamos a ver que pretenden adivinar los secretos del universo, por decirlo así, los secretos del universo. Y bueno, vamos a ver que el ocultismo es parte de esto. Hace uso de cuestiones de índole esotérico, ¿no? Vamos a ver que busca descubrir los secretos, lo clandestino, lo escondido del
de la humanidad y busca explicación a todo esto. Obviamente carece de un método científico, el ocultismo, pero bueno, pero está ahí, ¿no? Siempre las personas que intentan explicar algún suceso paranormal recurren a veces a esta técnica. Cuando no hay otra explicación, posiblemente se hace uso de ocultismo. Cultura y arte podría ser lógico, pero estoy diciéndoles movimiento cultural. Y de aquí ninguno es un movimiento cultural, ¿vale? Más que probablemente la enciclopedia. Pero la enciclopedia es un instrumento, entonces tampoco. Por lo tanto, la respuesta correcta era, inciso A, ¿verdad? La ilustración. La ilustración. La ilustración. Listo, bueno, ya vamos a la pregunta número 4. Bien. Llegamos a la pregunta número 5, que nos decía que el rey solo respondía ante Dios de sus actos, ¿no? Entonces, en este caso, ¿cuál sería la respuesta correcta? Obviamente, la respuesta puede estar en tres opciones, en las que dice monarquía divina, monarquía absoluta y monarquía compartida. Bueno, vamos a ver que en este caso, que es la 5, la monarquía divina no existe, no existe como tal. Vamos a ver que no existe como tal. ¿Por qué? Porque sí, el monarca es un rey, pero hay monarquía absoluta o monarquía compartida. La monarquía compartida es cuando, por ejemplo, en España tenemos los reyes de España y tenemos el presidente de España. O sea, hay dos personajes importantes que entre ellos toman las decisiones. Cuando hubiera solamente un rey y no hubiera ni presidente, ni ministro, ni jefes de Estado, es una monarquía absoluta. Bueno, entonces, si dije que hay un rey, pues tiene que ser una monarquía, ¿no? Pero dice que solo respondía ante Dios de sus actos. Entonces, como no tenía que rendirle cuentas a nadie más, era por lo tanto una monarquía de tipo absoluta. ¿Sale? ¿Sale? Entonces, seguimos. Tenemos la pregunta 6, dice. Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Esta frase, ¿de qué movimiento es, compañeros? A ver, díganme. Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Lo vimos, dijimos que era el lema esencial de qué corriente, compañeros. Compañeros, ¿no los escucho? Compañeros, ¿no los escucho? ¿Es la A, no, profe? Es la A, muy bien, despotismo ilustrado, excelente, Nayeli, muy bien. El despotismo ilustrado, ¿sale? Que bueno, muy bien, tiene que ver con una forma de gobierno autoritario que se practicó en el siglo, ¿qué? XVIII, ¿verdad? Siglo XVIII, inspirado en las ideas de la Ilustración. Vamos a ver que las ideas de la Ilustración están pragmadas en esta respuesta, en este movimiento, y el lema primordial de este concepto político era todo para el pueblo, pero sin el pueblo, y lo vimos. Entonces, en el examen, la respuesta correcta era la letra A, despotismo ilustrado. Ahora, seguimos con la pregunta número 7. Dice, estaba integrado por toda la población que no gozaba de privilegios. ¿Se acuerdan que también vimos esto en la parte histórica? Dijimos que teníamos por un lado el monarca como la clase acaudalada. En segundo lugar estaba, dijimos, los políticos y el clero, la iglesia, y teníamos a los terceros, que era toda la población que no gozaba de estos privilegios. Estaban los campesinos, los obreros, ¿no? En este en esta tercera clasificación. Y dijimos que el nombre correcto era el tercer estado. ¿Por qué? Porque primero que nada, el Estado soberano es una forma de gobierno, que en este caso no les estoy preguntando formas de gobierno. El régimen popular es
Otro concepto que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando de historia, de Europa, el feudalismo utópico, bueno, tiene que ver con los señores feudales y todo eso que mencionamos cuando hablamos del feudalismo, ¿no? Decíamos que era una corriente y bueno, mencionamos, ¿no? El señor feudal, dueño de grandes tierras, etcétera, etcétera, ¿sale? Eh, las villas tampoco, es una palabra que no tiene que ver nada con la pregunta. Entonces la respuesta correcta era la letra B. Seguimos entonces. Seguía la pregunta número 8. La pregunta número 8 nos decía, entra en su fase de decadencia con Luis XV y Luis XVI. Había que ver durante esas épocas qué corriente fue la que estuvo en decadencia, pero por el simple nombre de Luis podemos saber que es de origen francés. ¿Se acuerdan que les dije que los Luises eran de la parte de Francia? Si nosotros leemos las preguntas, tenemos por un lado el absolutismo inglés, sale de contexto todo eso, la utopía no tiene nada que ver, tenemos el nacionalismo europeo, tampoco, el Congreso de Viena en Austria, eso es otra idea alejada de lo que estamos preguntando, por lo tanto la respuesta, simplemente por los nombres y los Luises que yo les mencionaba, sabemos que la respuesta es la letra B, ¿vale? El absolutismo francés, que justamente durante esas épocas es cuando cae, ¿no? Cuando se desgasta este movimiento y por lo tanto pues pierde su impulso que traía, ¿no? Vamos a ver que el absolutismo francés se centraba, ¿no? En lo que es un lema de un rey, ¿no? Vamos a ver que el gobernante, como en la pregunta de arriba, aquí el gobernante no tenía que rendirle cuentas a nadie, solo a Dios, por lo tanto, nadie lo podía cuestionar sobre sus eh, formas o sus decisiones, ¿no? Y vamos a ver que, ¿quién fue Luis XV? Bueno, no les estoy preguntando quién fue Luis XV, pero podríamos hablar de uno que fue muy importante, que estuvo antes de Luis XV, ¿no? Que fue cuando estaba en su auge el absolutismo francés. Vamos a ver que fue con Luis XIV, el cual era el rey sol, o sí, el rey sol le decían, y vamos a ver que él decía que el Estado soy yo, ¿no? Por aquí lo vimos, en alguna pregunta de por acá, del Estado soy yo. Entonces, para que vean de quién fue esa frase, aquí está el Estado soy yo, ¿sí? Entonces, es parte de esto mismo. Entonces, la respuesta en esta pues es la B. Ahora, tenemos la pregunta número 9 que nos decía, ¿fue el enemigo de toda verdad establecida? Y había que definir quién fue el que se opuso, ¿no? A estas, por decirlo así, a estas ideas, ¿no? De que más bien cuestionaba todas las verdades establecidas. Tenemos en primer lugar a Federico el Grande, Federico II el Grande, que es el nombre correcto. Vamos a ver que él era de Prusia, y bueno, él era hijo de Federico I, por eso viene Federico II, ¿sale? Y vamos a ver que él, ¿qué fue lo que hizo? Él fue un principal exponente del despotismo ilustrado y a él se le conoce ¿por qué? Por modernizar la burocracia y la administración pública de Prusia. Diversas actividades políticas de carácter religioso también, entonces Federico el Grande no tenía nada que ver. Ahora tenemos a Martín Lucero. Para empezar, ni existe Martín Lucero. Será Martín Lutero. Entonces, tampoco era la respuesta correcta. Tenemos a Voltaire. Voltaire, ¿qué me pueden decir de Voltaire, compañeros? ¿Qué hay de Voltaire? ¿Qué fue Voltaire? Un escritor, ¿verdad? Compañeros, entonces, ¿qué decía Voltaire? ¿O a qué corriente pertenece Voltaire?
Compañeros de Voltaire, ¿qué pueden decirme? Compañeros de Voltaire, ¿qué me pueden comentar? ¿Sí me están escuchando? Yo sí, profe, pero no recuerdo bien. Ok. Bueno, Voltaire, vamos a ver que pertenece al siglo de las luces, ¿vale? Y él enfatizó en que toda verdad tenía que ser cuestionada, ¿no? Y que los principios religiosos tenían que ser sometidos a una verificación. Por lo tanto, ¿quién fue el enemigo de toda verdad establecida? Voltaire. ¿Sale? Voltaire. Bueno, los demás, Rousseau y Montesquieu, no tienen nada que ver aquí, ni los vamos a mencionar como tal, porque, bueno, carecen, ¿no?, de toda idea de lo que queremos mencionar. Entonces, bueno, seguimos entonces con la pregunta 10. Dice, coinciden en apoyarse en lo que es la razón y la experiencia. ¿Quiénes? A ver, en este caso, a ver, díganme, los humanistas, por ejemplo, ¿cuál creen que sea su concepción de los humanistas? Los humanistas, ¿cuál será su forma de pensar de los humanistas del Renacimiento? Bueno, vamos a ver que el humanismo, que representan los humanistas, es un concepto tipo polisémico que hace referencia a lo que es los estudios clásicos y la filología. ¿Qué es la filología? El estudio de las letras, compañeros. No lo confundan con filosofía. Filosofía es una cosa y filología es otra, ¿no? Conceptos distintos, ¿vale? Ahora, tenemos los reformistas. ¿Quiénes son los reformistas? Aquellos que buscaban un cambio en los estándares establecidos, ¿no? Buscaban una revolución, y pues tampoco son los de estos conceptos, ¿no? Los reformistas. Los feudalistas, pues, estos ni pensaban en la razón ni la experiencia ni en nada, entonces tampoco era la respuesta correcta. Tenemos a los economistas. Los economistas, una de sus tesis centrales es la razón, la racionalidad en la toma de decisiones y las experiencias de sucesos pasados. Los enciclopedistas, ellos se apoyaban justamente en estas razones, en la experiencia. Se podía confundir tal vez un poquito en los economistas y los enciclopedistas, ¿no? Pero, pues si la pregunta hubiera dicho, coinciden apoyarse en la razón y la experiencia, así como en el uso óptimo de los recursos escasos, bueno, pues son los economistas, pero como no dice eso, es los enciclopedistas, ¿vale? Respuesta E. Respuesta E, ¿vale? Continuamos entonces con la pregunta número 11. Solo denme un segundo, por favor, compañeros. Ya estoy de vuelta aquí con ustedes. Bueno, seguimos con la pregunta número 11, que dice, sus premisas fueron el libre cambio, la libre competencia y la contratación individual. En la pregunta número 11, ¿cuáles son las respuestas probables a esta? Bueno, primero que nace el capitalismo, pues no tiene nada que ver aquí. ¿Por qué? Porque el capitalismo, para empezar, ni busca la libre competencia, ¿no? Ni nada. El capitalismo busca
obtener la mayor ganancia, mayor explotación, ¿no? Entonces no tiene nada que ver aquí el capitalismo. El racionalismo, compañeros, ¿qué es? ¿Alguna vez lo han escuchado? ¿A qué se refiere el racionalismo? ¿Qué es el racionalismo? Compañeros, ¿a qué trata el racionalismo? Bueno, reconoce que la razón es la única fuente auténtica de conocimiento. Y obviamente el racionalismo, vamos a ver que se opone al empirismo, que el empirismo considera que la única fuente de conocimiento es la experiencia sensorial. O sea, por un lado el racionalismo dice que la razón es lo que realmente determina el conocimiento, más no la parte de las experiencias, o sea, el empirismo. Entonces ahí está una primera diferencia. Por lo tanto, esa no era. La que sigue es el empirismo, que ya les mencioné el empirismo, que dice que todo conocimiento se adquiere por las cuestiones sensoriales, ¿no? Entonces, pues tampoco tiene nada que ver. Seguimos entonces. Tenemos la ilustración tampoco tiene mucho que ver aquí. Y tenemos el liberalismo. Ahora, si yo les pregunto a ustedes, compañeros, la palabra libre cambio, ¿a qué hace referencia? ¿A qué hace referencia el libre cambio? Pues al liberalismo económico. Vamos a ver que el liberalismo económico es una doctrina que defiende lo que es la libertad del individuo y la intervención mínima del Estado en la vida social. Y aquí lo dice, la contratación individual, libre competencia, que no intervenga el Estado, y el libre intercambio de mercancías. Por lo tanto, la respuesta aquí en automático era la letra E. La letra E. Listo. Muy bien, seguimos entonces. Pregunta número 12 dice, aplicación del método racional al estudio del hombre y de la naturaleza. Esa es la pregunta número 12. Entonces, en este caso, vamos a ver que tenemos como opciones, tenemos lo que es la ilustración. Para empezar, el socialismo, pues no tiene nada que ver porque el socialismo es una corriente económica. Y ahí ni se menciona corriente económica, entonces no es. Una pregunta, compañeros, ¿qué es el dualismo? ¿Qué es el dualismo, compañeros? Compañeritos, ¿qué es el dualismo? Compañeros, ¿qué es el dualismo? ¿Sí me están escuchando? Compañeros, ¿sí me escuchan? Sí, profe, Pero les pero estoy no sé qué sea. Sí, es profe. que Pues es, solamente es de nada dos, pero no. mm, bueno, pero es que se supone que ustedes tendrían que saber lo que estoy preguntándoles, porque en el examen salieron muy bien casi todos, ¿no? Entonces, supongo que saben los conceptos que estamos explicando, ¿no? Nada más me tendrían que complementar las ideas de lo que yo les estoy hablando. O sea, eso es lo que tendría, pues, sería congruente, ¿no? De lo que es lo que les estoy preguntando, sería nomás como un comentario que ustedes tendrían que definir ya, ¿no? Porque obviamente, pues en el examen salió muy bien, ¿no? No habría por qué variar los resultados. Pero bueno, entonces tenemos lo que es el dualismo, vamos a ver qué es, como me escribió aquí ahorita en el chat el compañero Naril, exactamente es una doctrina filosófica que se basa en el orden de las cosas y que todo el universo es resultado, vamos a ver, de una combinación de principios opuestos e irreductibles, ¿no? Entonces, eso es el dualismo y tenemos el capitalismo que, pues el capitalismo por lo que menos se preocupa es por el estudio del hombre, ¿no? Porque es para él una mercancía. Por lo tanto, la respuesta en el inciso 12 es letra A. Ok, bueno, tenemos la pregunta número 13 que dice, en 1651 se expide un acta según la cual toda mercancía debe ser llevada a Inglaterra en barco inglés o en buque de su país de origen. Aquí la respuesta, bueno, la C y la D estaban repetidas.
que fue un error tal vez de dedo o alguna cosa así, pero la respuesta correcta era acta de navegación, ¿no? Acta de Altamira, eso es un concepto que no tiene nada que ver aquí en este momento. Tenemos acta de Lord Protector, eso tampoco. Obviamente es un distractor, la palabra Lord suena como inglés y posiblemente alguien pudo haber contestado con la palabra Lord, ¿no? Entonces la respuesta correcta era la acta de navegación, que era la C o la D. Bueno, en un sentido estricto era la C, pero como están repetidas, entonces se consideran ambas buenas. ¿Listo? Seguimos entonces. Principios y pensadores de la Ilustración. ¿A quiénes tenemos como representantes de la Ilustración? Bueno, primero que nada, Víctor Hugo. ¿Quién fue Víctor Hugo, compañeros? A ver, díganme, ¿quién fue Víctor Hugo? ¿Quién fue Víctor Hugo, compañeros? Un poeta y qué, dramaturgo, novelista y qué más, compañeros. Que él pertenece a qué corriente, al simbolismo, ¿vale? Al simbolismo. Lo mismo que Toldo. Víctor Hugo se le conoce por sus dos obras muy importantes que les recomiendo que las vean, ¿no? No les caería mal ver, por ejemplo, Nuestra Señora de París o Los Miserables, ¿no? Que es la más conocida de él, pero ambas son unas excelentes obras, ¿no? Son un ícono de la literatura. Ver a Los Miserables y ver a Nuestra Señora de París. Entonces, es muy importante, compañeros, ustedes ahora en sus vacaciones, en vez de que hagan haciendo otras cosas, saliendo a la calle, exponerse, etcétera, pues mejor pónganse a ver novelas, ¿no? De este tipo. Léanlas, son muy interesantes. Eh, bueno, y tuvo más novelas, ¿no? En efecto, pero bueno, yo les mencioné aquí las más importantes de Víctor Hugo. Montesquieu y Voltaire, de Voltaire ya hablamos también, ya dijimos quién es Voltaire, ¿no? Ya lo mencionamos a Voltaire, y dijimos que él, que era un pensador nacido en la época de la Ilustración, bueno, inspirado más bien en las ideas de la Ilustración, nació un poco antes. Entonces, bueno, y Montesquieu, ¿quién es, compañeros? A ver, díganme, ¿qué hizo Montesquieu? ¿Cuál fue su principal aporte, sus obras, o qué hizo Montesquieu? Compañeros, ¿qué hizo Montesquieu? Bueno, el nombre de él es Montesquieu, pero su nombre correcto era un nombre más extraño, que era Charles Lois de Secondant de Montesquieu y Labrève. Entonces, bueno, pero el nombre con el que se le conoce es Montesquieu. ¿Quién fue el, compañeros? Un francés, filósofo y jurista que se desarrolla en el periodo de la Ilustración, ¿sale? ¿Estamos de acuerdo? Él tuvo una obra muy importante que se llama El espíritu de las leyes, que es un tratado de derecho que los compañeros de derecho deben de manejar a la perfección, ¿no? Pues es de sus principales representantes de ellos, Montesquieu, ¿sale? Entonces, ya desde ahí podríamos saber la respuesta, que es Montesquieu y Voltaire, ambos son de la época de la Ilustración. Tenemos a Marx, perdón, y a Lenin, que son los de El Capital, ¿no? De la parte histórica del Capital, que nada tiene que ver porque es otro movimiento diferente. Robin Hood y Edward Ludd, pues no, son personajes de un cuento. Mozart, está mal escrito, error de dedo, es con Z, Mozart. Y Luis XV. Luis XV, ya les hablé de Luis XV, pero tenemos lo que es a Mozart. Mozart pues no tiene aquí nada que ver, Mozart es de otra época. Entonces, bueno, la respuesta era Montesquieu y Voltaire. ¿Vale? La respuesta correcta era Montesquieu y Voltaire.
Montesquieu y Voltaire. Bien, seguimos entonces. La pregunta número 15 que dice, principales representantes del liberalismo. ¿Quiénes serán los principales representantes del liberalismo, compañeros? A ver, díganme. Creo que la respuesta es muy sencilla en este caso, ¿no? Tenemos a Federico II, que era Federico el Grande, y Luis V. Ya mencionamos de ellos, ya dijimos quiénes eran, entonces pues no tiene caso citarlos. Sócrates y Platón, bueno, ellos más bien nacen muchísimo antes que el liberalismo, además son filósofos, y el liberalismo es una corriente económica, pues tampoco es una respuesta correcta. Adam Smith y David Ricardo, ¿qué hicieron ellos, compañeros? A ver, díganme, por favor, ¿qué hicieron? ¿Quién fue Smith? ¿Quién fue Ricardo? Ellos formaron las dos, formaron una doctrina económica, pero no me acuerdo cómo se llama, pero ellos son ¿La los del teoría de qué? liberalismo. De la ventaja La absoluta, ventaja absoluta absoluta, de ajá. Smith, y Ricardo hizo la ventaja Eh, ventaja comparativa. comparativa. Y la competitiva la hizo Michael Porter. Muy bien, Varela. Y a ver, síganme diciendo de qué trata una, ustedes como gente de comercio deben de manejar eso a la perfección, ¿no? La ventaja absoluta y la ventaja comparativa. A ver, díganme qué es. Compañeros, ¿qué es la ventaja absoluta? Estas preguntas son ¿de qué semestre? ¿De tercer semestre o cuarto? Cuando se iban teorías del comercio. A ver, díganme, ¿cuál es la ventaja absoluta de Smith, que establece la ventaja absoluta de Smith? Pues es cuando un país o una nación tiene la mayor capacidad de producción de un producto ocupando menos insumos, ¿no? Exactamente, menor insumo, Y muy bien, Varela. Ajá, y la la competitiva es la comparativa. capacidad que tienes. Comparativa. Ah, comparativa. Ah, sí. Sí. Ah, no, entonces esa no me acuerdo bien. No, pero está bien que participe, muy bien, compañero. Lo que dijo el compañero es correcto. La ventaja absoluta es aquella que tiene en cuenta que un país lo que produce al menor uso de insumos es el que presenta la ventaja absoluta. Y su representante es Smith. Ahora, si nosotros viéramos la ventaja comparativa de Ricardo, vamos a ver que ¿cuál es la diferencia con la anterior? Que esta toma en cuenta el costo de oportunidad. Es decir, que si en ambos presenta ventaja, tiene ventaja absoluta. Pero si en uno de los dos, o más bien si tienen los dos en el que tenga más, es lo que va a producir. Entonces, es en relación a o en comparación a. Aunque en los dos tenga, pero nomás adopta uno. El absoluto diría que adopte las dos, ¿vale? Esa es la diferencia primordial. Por lo tanto, quienes representaron el liberalismo, pues Smith y Ricardo, ¿no? Martín Lutero fue el de los protestantes de Portugal, él no tiene aquí nada que ver, y Maquiavelo. Maquiavelo, ¿quién fue Maquiavelo, compañeros? ¿Y quién fue el Greco? A ver, díganme. ¿Quién fue el Greco, compañeros? A ver, los escucho. ¿Quién fue el Greco? No, compañeros, ¿no saben quién fue el Greco? Es un pintor, sale un pintor francés, compañeros, ¿no? Que él vivió hasta los 26 años en la isla de Creta, ¿vale? Él pertenece al periodo del Renacimiento español. Y bueno, vamos a ver que tiene obras expuestas en lo que es el Museo de Artes, más bien Museo de Bellas Artes de Budapest y en el de Museo Metropolitano de Arte, ¿no? En España también tiene obras. Entonces, bueno, él es un pintor de la época del Renacimiento que desarrolló una técnica muy peculiar, ¿sabes?
técnica muy peculiar, entonces no tiene tampoco nada que ver. Pregunta 16 dice, previamente a la revolución de la población francesa, ¿no? De Francia, vamos a ver, que se dividía en tres grandes clases o estados. Teníamos en primer lugar lo que es el ejército, la gentuza y el clero. Bueno, la gentuza es un término peyorativo que no se toma en cuenta, por lo tanto esa no es. La nobleza, el ejército y el pueblo. La nobleza, el clero y el pueblo. Los marinos, el ejército y la gente. Bueno, la respuesta correcta en esta pregunta era la C, nobleza, clero y pueblo. La división que hacíamos del Renacimiento, ¿se acuerdan? Las tres clases sociales. Entonces, bueno, seguimos. Listo. Bueno, vamos a ver la pregunta 17, dice. Sirvió de pretexto a Napoleón para marchar sobre Rusia en 1812. ¿Sale? ¿Cuál es la respuesta? Violación del bloqueo continental, violación a los derechos humanos, guerra de los 100 años, la invasión turca y el pago de la deuda de la guerra. Bueno, la D y la E no son respuestas correctas, tampoco la guerra de los 100 años, por lo tanto los derechos humanos tampoco, y sería el bloqueo continental que se tenía entre las dos Europas y en la cual Napoleón pasa sobre Rusia aún teniendo un bloqueo, o sea, no podían pasar del otro lado, es decir, a Europa del Este no podían pasar, y él viola este derecho. Había un bloqueo continental. Dentro del continente estaban bloqueados, es lo que quiero decirles. Entonces, en este caso, vamos a ver que la respuesta correcta es la violación del bloqueo continental. La respuesta es la letra A. 17, letra A. Seguimos. 18 dice. La Santa Alianza estaba integrada por, y vienen opciones. Inciso A, Polonia, Italia y Alemania, España, Portugal y Dinamarca, el Vaticano, Italia y Alemania, Bélgica, Polonia e Italia, y tenemos Austria y Rusia. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta, compañeros? Digan ustedes. ¿Cuál es la Santa Alianza o a qué se refiere la Santa Alianza? Vamos a ver que es un acuerdo celebrado. La Santa Alianza, primero hay que definir qué es. Bueno, es un acuerdo celebrado por, bueno, ¿quién la inició? Alejandro I de Rusia, y obviamente Alejandro I es de Rusia. Entonces ya de entrada podríamos saber quién fue los países de la Santa Alianza, ¿no? Porque fue Alejandro I de Rusia en 1815, ¿no? La cual estaba integrada por Rusia, Austria y Prusia. Entonces, la Santa Alianza, vamos a ver que sus principios básicos eran tres. Tenemos lo que es la parte de la justicia, la caridad y la paz. Ellos no querían guerra, querían la paz. Por lo tanto, se autodenominaron la Santa Alianza. Ellos se denominan así despuesito de un suceso histórico que fue llamado la Batalla de Waterloo. Ustedes han escuchado hablar de la Batalla de Waterloo. Entonces, poquito después viene lo que es la Santa Alianza. Entonces, la respuesta correcta es la letra E. XIX dice, fue el primer invento de la industria. Inciso A, torno para hilar, telar hidráulico, desmontadora de algodón, pala mecánica y un remolcador. Bueno, dijimos que era la, bueno, cuando hablamos de la parte de la industria, del desarrollo de la revolución industrial, dijimos que era una máquina que se dedicaba a coser, a hilar, que era la máquina Jenny. ¿Se acuerdan que hablamos de Jenny? Entonces, un torno para hilar, es una máquina de hilado. Entonces, la respuesta es la letra A. ¿Listo? Bueno, tenemos ahora
La pregunta 20 que dice, se hizo necesario en virtud de la demanda de telas de algodón. Mano de obra barata, consumidor, grandes almacenes, transporte en bares. Bueno, estas tres salen de contexto. Nos quedan estas dos. Ahora, si ustedes hubieran revisado qué es el maquinismo, a qué hace referencia el maquinismo, ¿me pueden decir qué se refiere el maquinismo, compañeros? ¿Qué es el maquinismo? ¿Qué es el maquinismo y el desarrollo industrial, compañeritos? ¿Me pueden decir? Bueno, el maquinismo fue una corriente que nace en la revolución industrial, pero es particularmente en la industria textil, ¿no? Cuando hacen las tejedoras de hilos, los telares hidráulicos, etc. Entonces, ¿de qué, o cuándo nace, o en qué suceso nace? En el maquinismo, que es la respuesta de la letra A. Listo, dice ahora. ¿De qué régimen eran de qué régimen eran los países que tenían gran desarrollo industrial, los cuales querían vender y comprar mercancías al exterior sin problemas aduanales? Bueno, ya sabemos que si no queremos pago de mercancías y quienes estaban en contra de los aranceles y de todo aquello que no permitiera el libre cambio, pues son los liberalistas. El liberalismo que ya mencionamos, quiénes son sus representantes, vamos a ver que es la teoría o régimen que buscaban el intercambio comercial sin problemas aduanales. Entonces la respuesta correcta es el liberalismo. Todo lo demás pues no tenía razón de ser. ¿Por qué? Porque el socialismo es una doctrina económica que no se va a ocupar en este momento. El escepticismo es no creer en todo. El realismo es cuando se tornan las formas más apegadas a la realidad y son plasmadas en el dibujo. Y el positivismo, que tampoco tiene aquí contexto, ¿no? O sea, sale de todo contexto, compañeros. Entonces, seguimos. Pregunta 22, ya casi terminamos. Pregunta 22 dice, teoría económica, política, que pretende organizar una nueva sociedad que instaure la propiedad social de los medios de producción y en la que no existan clases sociales ni explotación. Entonces, ¿cuál era la respuesta en la pregunta 22? ¿Cuál era la respuesta? Bueno, el marxismo era todo lo contrario a eso, por lo tanto se desechaba esa respuesta. El capitalismo industrial pues va de la mano, porque aquí justamente dice que no existan clases sociales ni explotación. Bueno, el capitalismo, el imperialismo y el marxismo, estos tres son totalmente lo contrario cuando estamos diciendo blanco arriba y abajo es negro. Entonces, si queremos lo contrario, entonces son esas tres. Acuérdense, el imperialismo es llevar el capitalismo al extremo, compañeros. Un capitalismo llevado al extremo es una forma de imperialismo. Entonces nos quedaban estas dos, socialismo científico y socialismo utópico. Bueno, entonces si es una teoría económica política que organiza la sociedad, propiedad social de los medios, es el socialismo científico, ¿vale? El socialismo científico. O sea, que cada quien fuera dueño de sus medios, pero que no buscar la explotación de otros seres humanos. Eso quiere decir. Seguimos con la pregunta 23, dicen, proceso de carácter económico que se manifestó a finales del siglo XIX y que consistió en el dominio de una nación desarrollada sobre otra más débil con la finalidad de explotar sus recursos naturales. ¿Qué les venía diciendo yo? Que el imperialismo es una forma de capitalismo extremo, donde busca la explotación de los recursos naturales y humanos. Entonces, ¿cuál es la respuesta en la pregunta 23? Es la letra E, ¿verdad? Letra E. Muy bien. Pregunta 24, dicen, guerra imperialista entre 1914 y 1919 confrontó los intereses económicos y políticos de los viejos y nuevos estados imperialistas.
por las fechas de 1914 a 1919, tenemos que fue la Primera Guerra Mundial, ¿no? Lo vimos también al inicio del curso, compañeros, lo mencionamos. Pues ahí está, letra C. Y tenemos la última pregunta, que es la pregunta 25, que dice, ¿fue el creador del primer Estado socialista? ¿Lenin, Stalin, Molder o Vladimir Ilyanov? ¿Cuál sería la respuesta correcta? Pues sería el inciso que D, ¿no? Con Ulyanov, ¿vale? Él fue el primero en conformar un Estado socialista. Acuérdense, Vladimir y Ulyanov y Lenin es el mismo, ¿vale? Entonces aquí ponían la A o la D, era correcto. Este es el nombre de pila y este es el nombre que se le conocía en la doctrina económica, Lenin o Vladimir Ilich Ilyanov. Es el mismo, ¿vale? Entonces aquí era A o D. Cualquiera de las dos serán correctas, A o letra D. Y bueno, vamos a ver que él es el principal dirigente de la Revolución Rusa, ¿no? Que se da en octubre de qué año, compañeros, del 17, de 1917, se da lo que es la primera Revolución Rusa, ¿no? Él crea el Partido Obrero Socialdemócrata, y bueno, era de esta parte, de la comuna de la parte de Rusia. Entonces acuérdense, Vladimir Ilich Ulyanov y Lenin es el mismo, ¿vale? Es un dato que a lo mejor no se los mencioné, pero ya se los estoy mencionando, compañeros. Pues bueno, compañeros, hasta aquí alguna duda de lo que hemos mencionado, de lo que hemos dicho, compañeros. ¿Algún comentario? No, No, bueno. no. No, profe. Perfecto. Ahora una pregunta, compañeros. No me han entregado la tarea que les comenté de la película de Tiempos Modernos de Charles Chaplin. ¿Se acuerdan que les dije que hicieran un resumen de esa película? Y creo que nadie lo hizo, ¿no? ¿Sí se acuerdan que les dije que estaba en YouTube, que estaba en español, que era en blanco y negro, que duraba como 3 horas, que les dije hay que verla? Se les dije un fin de semana, me parece, creo que hace 8 días, y pues creo que nadie me comentó nada al respecto. Entonces yo entiendo que nadie la hizo, ¿verdad? Nadie la vio. Compañeros, ¿sí me están escuchando? Yo no me acuerdo de que haya dicho de la película. Usted no se acuerda de la película. Okay. Entonces, compañeros, ¿sí recuerdan eso o no? Sí, sí me acuerdo. No la hicieron, ¿verdad? Yo les recomiendo mucho que vean esa película, compañeros. ¿Por qué? Es muy importante que ustedes sepan que, bueno, cómo estaba el contexto de Europa en esos momentos. De todas maneras, lo van a hacer el día de hoy para que mañana lo comentemos en la sesión. Van a ver la película de Tiempos Modernos, Charles Chaplin, van a hacer un documento con las ideas principales y mañana van a comentar. Todos tienen que participar, ¿sale? Todos tienen que participar. Entonces, les pido por favor que la busquen en YouTube, la vean. Dura casi 3 horas, pero es muy, muy, muy interesante toda esta parte. De todas maneras, yo les pido por favor que en realidad sí lo hagan, ¿no? Entonces, es una tarea que tienen para mañana. ¿Cómo dice que se llama? Tiempos modernos. Tiempos modernos de... Aquí lo voy a escribir para que sepan a qué me refiero. Denme un segundo.
Tiempos modernos de Charles Chaplin. Tiempos modernos de Charles Chaplin. Está en YouTube, búsquenla ahí, está. Dura como 3 horas más o menos. Miren, a ver, déjenme buscarla yo a ver si la encuentro en un segundo. Tiempos modernos. Es una película de 1936, compañeros, de Charles Chaplin. Y esta le gusta en YouTube. Ahí la pueden ver. La película de el buen Charles Chaplin. Por favor, compañeros, les pido que por favor lo vean, ¿sí? Hay que verla y la vamos a comentar el día de mañana. En la clase que tengamos. Mañana, acuérdense, nos vemos normal. Mañana ya es la última clase del semestre, compañeros, ya para que se vayan a descansar, a estar en casa, ¿no? Guardaditos, sin salir, ¿no? Porque ustedes saben la cuestión de esta situación que estamos viviendo, esta situación sanitaria que nos encontramos viviendo actualmente. Saben ustedes la gravedad, ¿no? Entonces, de verdad, se les exhorta que se cuiden, que no salgan, que eviten reunirse en grupos de más de un determinado número de personas y sobre todo, que no vayan a ver a gente que no han visto en varios días. Porque pasa de que no sabes cómo se cuida esa gente, o dónde anduvo, con quién anduvo, qué hizo, y no sea la de malas, ¿verdad, compañeros? ¿Sí estamos de acuerdo? Compañeros, ¿sí estamos de acuerdo? Sí, pero Sí, profe. Por favor, yo se los pido encarecidamente que se cuiden, ¿no? Se cuiden mucho, dada la gravedad de esto, pues bueno, hay que reforzar las medidas de cuidado. Es muy importante que ustedes preserven la salud propia y la de los demás. Entonces, bueno, vamos a continuar. Les dije yo que vamos a ver un tema que es muy importante, que hace referencia a lo que es la parte de la igualdad. Voy a empezar a compartir mi pantalla. Bueno, tiene que ver con la igualdad de género y las políticas públicas en el contexto internacional. ¿Sale? Es un documento que se presentó en 2017, o sea, es reciente, y vamos a ver el papel que ahora la mujer juega en esto, juega en esta parte del contexto ¿cómo se llama? Sí, de la parte histórica, vamos a decirlo así, y cuál ha sido su papel en el desarrollo, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a empezar a mencionar esto, ¿no? Aquí vemos algunas imágenes de cuál es el papel de la mujer. Miren, en estas épocas la mujer no podía competir en una carrera, ¿no? Porque era considerada una actividad de hombres, ¿no? En 1902 se está contextualizando todo esto y la mujer se le concebía como algo que no podía ser mostrado en público, y luego tenemos, más adelante vamos a ver aquí, ya vieron, aquí fue en 1967, 1928 y 1902, más o menos. En esas épocas la mujer no tenía un contexto. Vamos a ver que aquí están algunas imágenes de rebeldía, ¿no? Manifestándose en contra del sistema que no permitía que la mujer fuera, por ejemplo, parte de la cuestión militar, ¿no? Aquí está. Pero vean, en el año 84 la mujer ocupa otros papeles muy importantes en la parte del desarrollo, ¿no? De la humanidad. Vamos a seguir entonces.
Si nos hiciéramos las siguientes 3 preguntas, ¿qué sería? ¿Qué papel juegan las Naciones Unidas en la defensa de la igualdad de las mujeres? Luego tendríamos que, ¿qué otros organismos dentro de las Naciones Unidas se dedican a la defensa de los derechos de las mujeres? Y otra pregunta sería, ¿conoces las conferencias internacionales de las mujeres y las conferencias del Consejo de Europa? O sea, ¿han escuchado alguna vez hablar de esto, compañeros? ¿Alguien les ha hablado de esto? De hecho, eso lo pueden buscar en redes sociales como arroba United Nations-Women, ¿no? Naciones Unidas, en el apartado de mujeres, ahí pueden buscar o consultar esto que yo les estoy mencionando. Una de sus frases es que la igualdad de mujeres y hombres, por mucho que sea una exigencia de la razón humana, no es un hecho, ni siquiera en las sociedades que proclaman ideales democráticos. Es decir, que por mucho que sea algo necesario, por desgracia no se le ha dado ese valor que le corresponde, compañeros. O sea, esto habla de que es algo grave, ¿no? Que no tenga un papel que mereciera en la sociedad. O sea, esto habla de que no se le toma en cuenta como debería ser. Y bueno, esto tiene sus implicaciones. Ustedes saben que eso tiene sus implicaciones. ¿Como cuáles? Que se le mutile, que no se le permita participar en diferentes actividades de las cuales debería ser parte, debería formar parte de esto. Y no se le está dando el papel que se merece, ¿no? Eso es importante mencionarlo. Algunos organismos internacionales, vamos a ver que buscan la igualdad de oportunidades, o sea, que tanto hombres y mujeres tengan mismos ingresos, mismos derechos, trato igualitario y mismas oportunidades, ¿no? Vamos a ver que son algunos de los objetivos que se pretenden en algunos organismos internacionales. Aquí está el cronograma de las referencias más relevantes. El título de esto es El viaje de los derechos de la mujer, es decir, cómo han ido evolucionando los diferentes documentos, reuniones, conferencias, congresos de tipo internacional, sobre todo en la Unión Europea, para buscar la igualdad, o más bien para que a la mujer se le otorguen más derechos y puede ser una condición de igualdad que el hombre, ¿vale? Entonces, tenemos el primero de estos que es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que fue signado en 1979. En 1995 fue un momento muy importante, hubo 3 eventos muy conocidos a nivel mundial. Tenemos en primer lugar la 4ª Conferencia Mundial de Mujeres de la ONU, la Declaración de Beijing y la Plataforma para la Acción de Beijing, o sea, para que esta declaración se reforzara, ¿no? Entonces, si os preguntan a ustedes cuál es la Declaración de Beijing, es muy probable que no la conozcan, porque, bueno, son temas que a lo mejor no son abordados al 100%, pero bueno, no estaría por demás que estos temas fueran conocidos por ustedes, ¿no? En los cuales vieran de qué trata cada uno de estos sucesos históricos, ¿no? Bueno, vamos a ver que esta declaración de Beijing, así brevemente, es una serie de objetivos estratégicos y medidas para el progreso de las mujeres y logro de igualdad de ellas mismas, ¿no? O sea, es decir, que la mujer y la pobreza se erradiquen, es lo que buscaba la conferencia o la declaración esta de Beijing, que sean erradicados y que la mujer se le excluya de conflictos armados, ¿no? Porque muchas veces pasa, ustedes lo han visto seguramente, que en los países del Medio Oriente a la mujer se le ocupa como explosivo a veces, ¿no? O sea, se le carga de bombas, se acerca y se le hace implosionar, ¿no? Entonces, eliminar por completo eso, que a la mujer no se le ocupe como un instrumento de la guerra, ¿no? Es una de las tesis fundamentales de la declaración y de la plataforma de Beijing, ¿sale?
1995. Ahora, tenemos en 1996 la comunicación de la Comisión Europea, en la cual se abordan los temas también de la mujer, que se erradique la violencia en contra de ella. En el 99 tenemos el Tratado de Ámsterdam, que ustedes deben de saber de qué trata el Tratado de Ámsterdam, compañeros. ¿Me pueden decir de qué trata el Tratado de Ámsterdam? Compañeros, ¿de qué trata el Tratado de Ámsterdam? Compañeros, ¿de qué trata el Tratado de Ámsterdam? Compañeros, ¿de qué trata? ¿No? Bueno, vamos a ver qué se firma en la ciudad de Ámsterdam, en los Países Bajos, y bueno, busca varios objetivos, pero en este contexto busca evitar la discriminación dentro de la Unión Europea de todas las mujeres, es decir, que no se le discrimine por ser o española, francesa, italiana, rusa, de donde fuera, de toda la región de Europa, que no se le discrimine. Eso es lo que busca el Tratado de Ámsterdam. La Declaración del Milenio, compañeros, bueno, en 2000 hubo 3 eventos: la Declaración del Milenio, los Objetivos del Milenio y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Pregunta, compañeros, ¿cuáles son los objetivos del milenio? Bueno, sí, en efecto, aquí me escriben hablar de la mejora de la Unión Europea en todos los aspectos. Muy bien. ¿Qué otra cosa? ¿Cuáles son los objetivos del milenio, compañeros? Compañeros, no los escucho. ¿Cuáles son los objetivos del milenio? ¿Cuánto? ¿Mandé? Erradicar la pobreza, Sí, mejorar la educación, Educación, correcto. ¿Cuál más? reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud, asegurar un medio ambiente sano y lograr Ajá. una buena sociedad. Exactamente. Muy bien, Rivero. Exactamente. Son los objetivos del milenio. Muy bien. Seguimos en 2006, perdón, tenemos el reglamento de la Comunidad Europea, donde se establece que la mujer debe ser considerada igual, tratada igual, pagarle igual y que a mismas funciones, mismo pago. Es decir, si un hombre y una mujer hacen la misma función, se les debe de pagar igual y no pagarle más al hombre que a la mujer. Eso es lo que buscaba el reglamento número 1922-2006, ¿no? Así es como se llama. Luego tenemos la Carta de la Mujer, también es un documento que fue en 2010, lo mismo que la Estrategia para la Igualdad entre Hombres y Mujeres y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Tenemos que en 2011 viene el Pacto Europeo por la Igualdad de Género. En 2013 sucede el reglamento por el que se establecen las disposiciones comunes relativas a los fondos de la Unión Europea, en el cual se busca que a ambos se les apoye de la misma manera, es decir, que si a un hombre se le da un apoyo, a esa mujer se le dé también ese apoyo y sea considerada la salud femenina en el presupuesto. Ahora, en 2016 hubo 2 eventos: tenemos la Estrategia para la Igualdad entre Hombres y Mujeres y el Plan de Acción en materia de género, ¿no? Erradicar en primera instancia los feminicidios. Compañeros, ustedes saben, son una situación terrible que nos aqueja. Ustedes seguramente han escuchado, han conocido a alguien, no a lo mejor cercano, pero de casos de mujeres que han sido cobardemente asesinadas, ¿no? Entonces, bueno, va de la mano con esto. Y tenemos en 2017, o sea, lo más reciente es la resolución del Parlamento Europeo sobre la igualdad entre hombres y mujeres de la Unión Europea, ¿no? Priorizar eso es algo muy importante y se convertirá seguramente en uno de los objetivos del milenio, la igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Es un tema que está muy en boga, ¿no? Y que el cual debe ser atendido, compañeros, debe ser atendido en primera instancia. ¿Sale?
Entonces, bueno, seguimos. El impulso de los derechos de las mujeres desde las Naciones Unidas busca llegar a través de las Naciones Unidas, bajar a la Unión Europea y que en el Consejo de Europa, que ya vemos cómo estaba estructurado, vimos en clases pasadas cómo estaba estructurado, la máxima autoridad, que es el Consejo de la Unión Europea, impulsa esos derechos, ¿no? Pero todo viene a raíz de una recomendación externa, que es las Naciones Unidas, a la Unión Europea y propiamente al Consejo Europeo, el cual es el encargado de tomar las decisiones. Entonces, en este orden es cómo se debe llevar a cabo esta iniciativa. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Bueno, vamos a ver por último que las Naciones Unidas tienen un compromiso con la igualdad desde su constitución en 1945, la cual está consagrada en la Carta de San Francisco del 26 de junio de 1945, y en esta carta, bueno, se reconoce la igualdad de derechos sin distinción por razón de sexo, y desde entonces se han desarrollado distintos instrumentos jurídicos, políticos y técnicos para la igualdad de dicho compromiso. Y bueno, durante las primeras 3 décadas de su creación, las actuaciones se concentraron en la codificación de los derechos jurídicos y civiles de las mujeres, así como en la recopilación de datos que facilitan el conocimiento y análisis de la situación jurídica social de las mujeres en todo el mundo. Y vamos a ver que se constata que los esfuerzos concentrados en esta elaboración de una norma que buscaba la igualdad entre hombres y mujeres no garantizaba la eliminación de las discriminaciones. Por lo tanto, se siguen haciendo esfuerzos para evitar esta desigualdad. Y bueno, por este motivo, en los años 70 se celebra la primera conferencia mundial de la mujer. Y de esto viene también lo que es el Día Internacional de la Mujer. ¿Que cuándo es el Día Internacional de la Mujer, compañeros? Díganme la fecha. Compañeros, ¿cuándo es el Día Internacional de la Mujer? 8 de marzo, ¿verdad? Muy bien. Bueno, pues lo dejaremos hasta aquí, ya terminamos. Y nos vemos el día de mañana. Por favor, vean la película, hagan el reporte correspondiente para que mañana lo discutamos. ¿Sale? Es de Charlie Charles Chaplin. Chaplin. ¿Cómo digo? Chaplin. Charles Ah, Chaplin. Charlie. ¿Así? Edad moderna, ¿verdad? ¿No es donde trabaja en una fábrica? Ándele, sí, es un obrero. Ah, ya sé cuál es. Exacto. Pues bueno, nos vemos, compañeros, hasta luego entonces.